palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UnoNext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Desde los hermosos atardeceres de Santorini, nos llega al corazón de Miami un nuevo concepto de comida latina en fusión egea, en Bar Jean, un restaurante de familia que te da una experiencia de 5 estrellas. En cada plato y en cada detalle crean un espacio sofisticado y acogedor, perfecto para saborear momentos inolvidables. Bar Jean. Estamos a la orden de tu gusto, en el 1010 de la 8 calle del Southwest. Haz tu reservación al 305-707-8904 o visítanos en barjean.com. ¿Sufre de dolores musculares, calambres, hernias discales, dolor de espalda, cuello o articulaciones? Presentamos Flexadol, el gel analgésico más increíble del planeta. Su fórmula avanzada actúa rápidamente aliviando el dolor y dándole la libertad de moverse sin molestias. Ideal para deportistas, personas activas o cualquier persona que quiera decirle adiós al dolor. No espere más. Visite radiomundomiami.com y ordene su Flexadol hoy mismo. Flexadol, alivio real cuando más lo necesita. Vivimos rodeados de titulares, pero el periodismo riguroso empieza cuando vamos detrás de ellos, cuando explicamos el contexto y tratamos de entender los antecedentes, cuando comprendemos quién habla, por qué lo hace y qué consecuencias tiene lo que dice. Eso es La Noticia en Profundidad, un espacio donde nos dedicamos a abordar la noticia sin ruido y sin prisa. Los espero de lunes a viernes, de 3 a 4 de la tarde, en UnoNext Latino a través de unonext.com. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. El número 1 en tu hogar. Las opiniones y comentarios expresados en este programa son responsabilidad exclusiva de sus participantes y no reflejan necesariamente la postura de Uno Holdings Group, UnoNext, UnoNext Latino o UnoNext News Radio. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. La tiranía cubana le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando viene de la boca de sus víctimas. Por eso Noticias de Cuba sale a buscar la denuncia desde adentro de Cuba, desde el corazón de la tiranía, de lunes a viernes, de 12 a 1 del día, por UnoNext Latino y unonext.com. Noticias de Cuba y para los cubanos. Buenas tardes, buenas noches, según en la parte del mundo que se encuentren. Esto es Noticias de Cuba desde UnoNext Latino en la ciudad de Miami, para Cuba y los cubanos, para la Cuba que sufre, para los cubanos que sufren dentro de la isla una dictadura, una tiranía, un desgobierno de hace más de 67 años, y para los exiliados cubanos en cualquier parte del mundo que se encuentren, trayéndole la noticia desde adentro de Cuba, desde adentro de nuestra isla amada, porque la tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le teme es a la palabra, y más cuando esta palabra es proferida y dicha y expresada por sus víctimas. Esto es terror para la dictadura. La dictadura le teme a tantas cosas, pero a la palabra, al testimonio de las víctimas es a lo que más le temes. Ellos tenemos este programa dirigido para los cómplices
de la dictadura cubana que andan por el mundo, incluyendo aquí en los Estados Unidos, tratando de legitimar a la oposición cubana, tratando de establecer que la dictadura es buena, que el Estado fallido no es la dictadura. Vamos a ver todas estas cosas aquí, pero también no entienden cuál es la naturaleza criminal de ese régimen. Y hoy vamos a abrir con una buena noticia, porque tengo el audio de la mamá de Ángel Jesús, que estaba en huelga de hambre y gracias a Dios depuso la huelga de hambre. Ailex Marcano nos envía este audio para que todos ustedes lo escuchen, dándonos la primicia en este programa Noticias de Cuba, que llega desde los estudios de Uno Next Latino en Miami para el mundo. Adelante con el audio, por favor. Mi nombre es Ailex Marcano. Soy la madre de Ángel Jesús Vélez Marcano, preso político y de conciencia en Camagüey, Cuba, sentenciado a 6 años de privación de libertad por participar en las manifestaciones del 11 de julio del 2021 en la ciudad de Camagüey. Ángel Jesús el sábado pasado depuso una huelga de hambre que había iniciado debido al detonante de la violación una vez más de los derechos humanos y de los derechos de los reos en prisiones cubanas, sobre todo por la libertad de los presos políticos. Es la exigencia fundamental que mi hijo hace en todas sus denuncias y en este caso por lo que se vio obligado prácticamente, porque ya son muchos años de encierro, de injusticia, de tortura por la libertad de todos los presos políticos. Gracias a Dios, Ángel Jesús depuso el sábado pasado la huelga de hambre bajo la influencia de sus pensamientos sobre todo, y así lo comunico porque dice que pensó mucho en mí, que yo siempre lo he apoyado, que soy su mamá y que él mantiene su postura firme por una Cuba justa, por la libertad y para que se haga valer la justicia con todos nuestros presos políticos y que no se violen los derechos humanos en prisión a todos los presos de manera general. Ángel Jesús me cuenta a través de una llamada telefónica que tuvimos el mismo sábado en horas de la tarde que le hicieron varios interrogatorios donde recibió amenazas. Por múltiples ocasiones esto ha sucedido, pero una vez más lo amenazan, lo implican en disciplinas solo por manifestar la verdad. Justicia y libertad para mi hijo Jesús Vélez Marcano, libertad para todos los presos políticos. Gracias a todos mis hermanos, a todos los cubanos que deseamos una Cuba libre, libertad. Viva Cristo Rey. Ya escucharon el audio de la señora Ailex Marcano, madre de Ángel Jesús, preso político del 11J, que estaba en huelga de hambre y gracias a Dios la depuso. Hoy tengo conmigo aquí en el programa desde Cuba a Pablo Morales Marchán y al gran Aurelio González, dos grandes amigos, dos grandes patriotas, dos grandes opositores frontales a la tiranía cubana que no se cansan y no se van a cansar, y no se callan y no se van a callar, y no se van de Cuba y no se van a ir. Y tengo también conmigo a mi gran amigo Agustín López, desde aquí, perdóname, de la ciudad de Miami. Y quiero la opinión, empezando por Aurelio González, sobre este particular de que Ángel Jesús haya depuesto la huelga de hambre. ¿Qué tú crees de esto, Aurelio, por favor? Hola hermanos, buenos días para todos. Carlos, mira, indudablemente es más inteligente la prisión es dura, la prisión es complicada y el régimen siempre te está provocando para ver si tú fallas, para ver si tú caminas por el lugar equivocado, para ver cómo te ayuda a que te caigas por el precipicio. Y entonces esta decisión que ha tomado Ángel de Jesús es la correcta.
La comida en la prisión es malísima, no es nutritiva. Lo que los familiares pueden llevarle de alimentos es muy difícil conseguirlo y que sea de calidad. Además, se lo tienen que comer cuando tienen visitas. En el momento no pueden entrarlo para el penal. Es decir, que todas las condiciones están dadas para que tú te estés nutrido. Si encima de eso te vas a entregar a la muerte, entonces lo vamos a perder. Es lo mejor que hace. Tratar de resistir esa batalla para cuando salga continuar en la otra. Correctamente. Es lo que yo pienso, hermano. Correctamente. Pablo Morales Marchán, ¿qué tú crees de esta decisión que tomó Ángel de Jesús el prisionero político del 11J? Adelante. Buenas tardes a usted, señor Carlos Martínez. Buenas tardes a todos los participantes en el programa, amigos, colegas, hermanos de causa y en especial a la audiencia que nos escucha. Es satisfactorio, es bueno escuchar cómo el hermano depuso la huelga. Necesitamos hombres vivos, resistencia cívica activa. No podemos negar nuestro derecho a seguir batallando y no le podemos hacer la vida fácil a la dictadura castrocomunista, que es la que tiene que morirse, es la que tiene que salir del poder. No podemos regalar lo más preciado que Dios nos dio, que es la vida. Entonces, muy buena acción, muy buena determinación y apoyo permanentemente a todos los hermanos y hermanas que depongan las huelgas, porque ese no es el método de lucha contra un régimen que no le interesa para nada la vida del ser humano. Agustín López, adelante. Agustín López, adelante. Sí, de acuerdo. Siempre lo he dicho que no necesita debilitarse más el hombre frente a la dictadura, no necesita cederle un espacio que ellos provocan, como ha dicho Marchán ahí, que muchas veces ellos lo provocan precisamente para debilitar al hombre. Que el hombre se necesita lo más preparado física y mentalmente para enfrentar una dictadura. Además, en las huelgas de hambre que se han hecho en Cuba han sido muy opacas internacionalmente, no han sido muy efectivas y para la dictadura indolente no les preocupa. Bueno, le damos las gracias a Ángel Jesús por haber tomado esta decisión, muy particularmente. Muchas bendiciones desde este programa, de tus amigos, de tus hermanos cubanos opositores. Estas no son gente inventada, estas son gente de verdad. Y desde este programa Noticias de Cuba te damos las bendiciones, te damos las gracias por haber tomado esa determinación, porque te necesitamos vivo, te necesitamos fuerte y te necesitamos frontal contra la tiranía. No te debilites, ni física, ni mentalmente, ni espiritualmente. Adelante, que sí vamos a ganar. Pero entonces ya vamos a cambiar de tema aquí, mis queridos amigos. Tenemos una niña cubana que de verdad le ha puesto una verdad incómoda en las escuelas de Cuba, porque esto es un hecho insólito, esto es un hecho que realmente no estaba previsto que esta niña hiciera este párrafo que le mandaron a hacer en su escuela, donde puso en una situación incómoda a las maestras de la escuela y a la dirección de la escuela, y por supuesto, posteriormente su familia, sus padres, fueron citados por la seguridad del Estado, solamente porque esta niña se refirió de esta manera a un párrafo que tenía que escribir, donde le preguntaban dónde fuiste, que narrara dónde fuiste de paseo el fin de semana. Y la niña, por supuesto, ingenuamente, inocentemente, como son los niños, sacó la verdad que a la dictadura, que a la tiranía no le gusta escuchar. Y puso de esta manera: querida profesora, este fin de semana, como tantos días, meses y años atrás, no hice nada. Me quedé en casa como de costumbre, ya que la mayoría de los niños cubanos no tenemos dónde ir, ya que el dinero, y estoy leyendo literalmente la carta,
no alcanza, ni hay donde ir tampoco. No sé lo que se siente al tomarse una bola de helado. No recuerdo la última vez que lo hice, ya que una salida cuesta más que un salario. Luego, en el mes, ¿qué comemos? Fin del párrafo. Y esto incomodó tanto a la tiranía cubana que citaron a sus padres a ver por qué la niña había escrito esto. La niña lo único que hizo aquí fue redactar la realidad del pueblo de Cuba. Pero bueno, voy a dejar que mis hermanos sean los que den la opinión, porque yo realmente sé cuál es la realidad del pueblo de Cuba, pero no la vivo. Pero mis hermanos de adentro de Cuba sí. Aurelio, adelante. Carlos, 100 puntos. 100 puntos le tiene que dar la maestra a esa alumna en ese párrafo. Tiene que darle 100 puntos. Mira, es importante, es súper importante analizar estas cosas, hermano. Hay un ruido ahí que no deja. ¿Quién tiene? Pablo, tienes que bajarme el micrófono, por favor. Ya. Adelante. Entonces, hermano, mira, estas son las cosas que nos obligan a nosotros los mayores a seguir luchando. Porque esos niños, si seguimos por este camino, mira, no tienen electricidad, no tienen ropa, no tienen la posibilidad de comerse un helado, no tienen la posibilidad de pasear, no tienen la posibilidad de comer caramelo, no tienen la posibilidad de nada. Y no queremos que lleguen a la adolescencia y a la madurez creyendo que el comunismo es bueno. Y es lo que ha pasado con muchos jóvenes que hoy tienen 20, 25, 30 años, que estuvieron en el periodo especial, no pudieron comerse. Oye, si acaso se comían una croqueta al día y hoy son comunistas, hoy defienden esta dictadura. ¿Me entiendes? Entonces, 100 por la niña, 100, y seguimos en la pelea. Tenemos que lograr que los niños de este país vivan otra vida y no esa vida miserable que están viviendo hoy. Ese es nuestro compromiso y tenemos que cumplirlo. Señores, estoy hablando con Aurelio González desde adentro de Cuba, Pablo Morales Marchán desde adentro de Cuba y Agustín López desde Miami. En esta desesperación de la tiranía, porque ya esto es una desesperación total. Esto es una desesperación total. Pablo Morales Marchán, adelante con tu opinión, por favor. La tiranía está crítica en todos los órdenes. Es evidentemente que ellos no saben ni qué hacer ni para dónde ir. Se aferran al poder por temor a ser procesados por crímenes de lesa humanidad y por todo lo que han hecho de manera malévola. Quiere decir que se están afincando en el supuesto inmunidad de poder para no pagar las culpas que en la tierra tienen que cumplir. Ahí realmente ellos están desesperados y están confundiendo de manera enfermiza patria con país. Patria es de todo. El sistema castrocomunista no es el país. Apostar por nuestro país es tener que darle la espalda al sistema castrocomunista que ha destruido a Cuba y a los cubanos. En realidad, tenemos que ser conscientes de que la determinación tiene que ser final. El secretario de Estado, Marco Rubio, recientemente dijo que en Cuba se pueden hacer reformas económicas, pero con los incompetentes y los corruptos que nos gobiernan, jamás eso va a ser posible. Bueno, se nos acaba de unir a la conversación, al programa, al equipo, Javier El Bello, desde la ciudad de Matanzas. Javier, adelante. Sí, un saludo, buenas tardes. ¿Cómo están todos? Y bueno, un abrazo especial para todos los participantes ahí. Saludos. Javier, no sé si escuchaste la carta que la niña había, o sea, el párrafo que le mandaron a hacer a la niña
donde ella dice que no se acuerda la última vez que se tomó un helado, no le alcanza el dinero para salir. ¿Escuchaste eso? No, no lo he escuchado porque con problemas fluido eléctrico, me he enterado de las últimas noticias. Bueno, esto es una niña que hay en una escuela, la mandan a hacer un párrafo y entonces, ¿dónde fuiste el fin de semana? Y la niña narra que no pudo ir a ningún lado porque el dinero no alcanza en su casa, porque no sabe la última vez que se tomó un helado, no hay dónde ir, pero la seguridad del Estado citó a los padres de esta niña para reclamarle porque la niña había hecho un párrafo de este tipo. Y esta niña, en mi opinión muy personal, lo único que hizo fue narrar la verdad de Cuba. Pero bueno, la verdad de Cuba la tienen ustedes que están dentro de Cuba. ¿Tú crees que esta niña tiene razón en lo que hizo? No, creo que a la cierta edad que ella tiene, no sé exactamente qué edad tiene ella, pero bueno, ya hasta los más niños están un poco inquietos, ¿no? En la problemática que hay en nuestro querido país. Bueno, imagínense también que los salarios no alcanzan. Hoy un niño quiere que los padres le compre esto, le compre lo otro. Y bueno, tendría que serse, no sé, los padres tienen que inventar mucho para poder darle los gustos a sus hijos. Pero bueno, imagínate, no digo yo cómo la niña pueda, o sea, ella expresó su inquietud, vaya, lo que sé, porque los niños no están en esas cuestiones, ¿no? No, los niños siempre dicen la verdad, en la mayoría de los casos los niños dicen la verdad. Exactamente. Como dice la Biblia, a menos que sean como niños, no entrarán en el reino de los cielos, porque son los que no tienen maldad, y dicen la verdad. Exactamente. Disculpen, pero bueno, no me estaba enterado. No te preocupes. Pero mira, con estas cosas que estamos escuchando dentro de Cuba, entonces salen estos sátrapas en su desesperación, desempolvando gente que vayan a Cuba a hablar basura, ¿verdad? Y a tratar de desmantelar, como dicen ellos, a desmontar el capitalismo. Y entonces aparece un tal Manolo de los Santos, que tenemos el video y el audio. Javier, me hace falta que le pongas silencio al micrófono de tu teléfono hasta que vayas a hablar, porque si no tenemos ruido y no podemos escuchar bien. Sí. Por favor. Entonces, este tal Manolo de los Santos, yo creo que yo le bajé por se está escuchando todavía el ruido. Javier, tienes que mutear el teléfono, por favor. Este tal Manolo de los Santos dice que está desmontando el capitalismo. Y escuchen la salvajada que dice este tipo en Cuba, pero por demás él vive en los Estados Unidos. Adelante con el reportaje, por favor. ¿Estado fallido, Estados Unidos? Totalmente. Eso es USA. Nos tenemos que fijar en lo que hace este pequeño pueblo. Él es Manolo de los Santos, un activista e investigador que vive en Estados Unidos y quiere desmantelar el capitalismo en ese país y en el mundo. Queremos socialismo, queremos un mundo socialista. Y en la búsqueda de referencias que ha hecho Manolo, ha encontrado en Cuba el modelo. En esa búsqueda de referencias, cuando queremos entender qué es el mundo que queremos realmente, o sea, de qué estamos hablando, está esta islita a tan pocas millas de Estados Unidos. Por eso lleva años defendiendo la dictadura cubana, pasando por alto nuestra realidad y reduciéndola a un relato que le conviene. Y no es la única realidad que distorsiona. Miren lo que dice de Estados Unidos. Este señorito Manolo, vamos a dejarlo ya, no le vamos a dar más mesetas a este tipo. Este señorito Manolo dice que en la búsqueda, porque ellos prefieren el socialismo, por supuesto, un socialismo que demuestra que los niños en Cuba no toman un helado, que no tienen leche para tomar, que no pueden ir a la escuela con alimentación, que los niños en Cuba, en ese socialismo que él dice que encontró, pero hablando con estos dos sujetos, el Randy Alonso Taladrí, no sé ni cómo se llama, el Taladrí, Randy Alonso, y la otra señorita que no sé cómo se llama, Ailé. Entonces dice que buscando en esa búsqueda desesperada que tienen para poner un ejemplo, encontraron esta islita a 90 millas de los Estados Unidos, que es un ejemplo. ¿Ejemplo de qué, Manolo de los Santos?
¿Ejemplo de qué? Pero yo quiero que sean ustedes los que le digan a Manolo algo, porque de verdad, Aurelio, Manolo de verdad que se pasó. Adelante, Aurelio. Javier, tienes que bajar el teléfono, Javier. Tienes mucho ruido ahí, Javier, por favor. Javi, donde está el micrófono, apriétalo y ya él queda muteado. Donde está el micrófono, ya tú lo aprietas y él queda. Adelante, Aurelio. Adelante. Dime de algo aquí a Manolo, Aurelio, por favor. Carlos, Manolo, fíjate tú, él expresa una concepción filosófica del comunista. El comunista, tú sabes que supuestamente en su doctrina ellos surgen del capitalismo. El comunismo debe surgir del capitalismo y toda esa historia que ellos inventaron. Bueno, fíjate tú, él dice que quiere desmantelar el capitalismo en los Estados Unidos, no, para hacerlo socialista. Fíjate tú cómo se manifiesta la doctrina que estos personajes tienen. Ellos aprovechan que la sociedad se ha desarrollado hasta tal punto dentro de un sistema llamado capitalismo, que se hizo llamar capitalismo, que se basa en la propiedad privada, para entonces ellos tomar el poder, quitarles las propiedades a esos capitalistas que lograron hacer grande la sociedad, para entonces apropiarse ellos de todos los bienes. Para destruirla, ¿no? Espérate, todavía no he terminado. Ellos cogen, entonces se apropian de toda la grandeza que ha generado el capitalismo, la hacen dueños, empiezan a jubilar, a hablar con júbilo de que ellos han hecho la grandeza. Fíjate si son cara de palo y cara de guante esta gente, que toda la grandeza se le debe a ellos, y entonces empiezan a destruir la sociedad, empiezan a destruir todo lo que el hombre creó, todo lo que el hombre hizo, todo el desarrollo que se ha logrado. Esa es la práctica. Fíjate que eso es Venezuela, eso es Cuba, eso es... Por ahí para allá te puedo mencionar una pila de países que hicieron lo mismo, y lo que donde el comunismo lo que hizo fue matarlos de tristeza y de hambre. Esa es la idea de ese filósofo del comunismo. Mira, yo tengo una opinión particular de estos sujetos, ¿no? Yo creo que esta gente primero no tienen vergüenza, porque decir semejante cosa. Disculpa, toma un tiempo ahí para explicar ahí el micrófono que no está muteado. Explíquenle ustedes a Javier, porque Javier parece que no me escucha a mí. Javier, necesito que mutees el teléfono porque tenemos mucho ruido. Búscate a alguien ahí, si tú no lo sabes hacer, que te lo haga. Javier, en la parte baja de tu pantalla, de tu pantalla hay varios circulitos. Un circulito tiene un micrófono. Ese apriétalo, pínchalo. Y cuando vayas a hablar lo vuelves a poner. Señores, estas cosas se dan cuando estamos hablando en vivo, cuando estamos en un programa en vivo, cuando hay personas de adentro de Cuba que tienen ruido y todas estas cosas. Pedimos todas las disculpas del mundo con esto. Pero bueno. Oye, nosotros los cubanos dentro de Cuba vivimos la jungla. Ahora es que yo me doy cuenta porque estoy aquí en los Estados Unidos. Pablo Morales Marchán, quiero tu opinión sobre el tal Manolo que dice que hay que buscar primero el socialismo, pero que lo que más, fíjate que el ejemplo que Manolo encontró, no pudo encontrar ni a Noruega, ni a Finlandia, ni a ningún país de esos que son más o menos socialistas, no, él encontró a Cuba como tal. Es increíble, este Manolo, que yo no creo que lo haga por altruismo, simplemente Manolo por la pasta, debe ser un agente de influencia pagado por el régimen para que socave o intente sabotear, utilizando la libertad de expresión de un país democrático como Estados Unidos, diciendo todos estos disparates, todas esas estupideces que él no ha sufrido, y si la sufrió ahora la está negando. Es realmente que hay un libro de Plinio Apuleyo,
Carlos Alberto Montaner, un periodista cubano que ya falleció, y el hermano de Mario Vargas Llosa, que se llama El regreso del idiota latinoamericano. Este es otro idiota latinoamericano que defiende lo indefendible, del romanticismo, defiende una distopía que es el comunismo, que nunca se va a lograr, pero simplemente es un modo vivendi para que 4 gatos descarados, manipuladores, engañen a una gran masa prometiéndole y nunca cumplirle. Este otro Manolo es otro descarado, otro idiota que aprovecha la libertad de expresión en los Estados Unidos para decir estupideces, pero ya lo tenemos detectado, como ese y todos los que afloren defendiendo a la indefendible y permanente perdedora tiranía castrista. Es una cosa que no tiene parangón en la historia, pero bueno, Agustín López, adelante, mi hermano. Sí, bueno, voy a opinar 2 veces porque la anterior, la de la jovencita, no, a mí no me pueden quitar la palabra, que va. Adelante, hermano, adelante. Tampoco me la pueden quitar. Adelante, Bueno, esto también se convierte más o menos en un show, caballero, esto no es tampoco tan serio. Adelante, Agustín. Lo primero es, vamos sobre la opinión de Manoletti. ¿Qué sucede? Voy a citar un pensamiento de Albert Einstein, el científico del siglo XX. Él dijo que consideraba 2 cosas infinitas: la estupidez humana y el universo, pero de lo segundo no estaba convencido. Ahí está la respuesta, porque estúpido no es aquel individuo que es corto de mente, no es un tarado. El estúpido no es un tarado. El estúpido es aquel individuo que aún con la evidencia, con la inteligencia adecuada, se niega a aplicarla. Y bueno, ya ahí dejo lo de Manolete, que se lo coma él, porque de verdad que no tengo paciencia para lidiar con este tipo de estúpidos. Así, estúpido directo lo estoy diciendo. Entonces, con respecto a lo de la jovencita, a esta niña, adolescente, puede ser, que escribió... Oye, si Javier no puede apagar el micrófono del teléfono, le pedimos por favor que saque de la llamada porque nos está echando a perder el programa. Yo quité el micrófono. No lo quitaste, no lo quitaste. La pregunta que ustedes me van a hacer, porque se oye muy bajito, el volumen, no tiene mucho volumen. Con el micrófono quitado no tiene problema para escuchar. Adelante, Agustín, adelante. Bueno, lo lamentable de todo esto es que los padres, la mayor parte de los padres de Cuba, traicionen a sus hijos así. Quizás esa señora, no estoy diciendo que sea el caso, no supo ni lo que la hija escribió en la libreta. Quizás no lo supo y quizás ahora, cuando la llame la seguridad de Estado, que desde luego ya la llamó, censure a su hija. La traicionan el pensamiento infantil, traicionan la libertad de esos niños, y así han estado constantemente traicionando, censurando el pensamiento de los niños y de los adolescentes. Esto ocurre en el 90% de los hogares cubanos, y eso sí es lamentable. ¿Saben lo que padres traicionar a los hijos después que son responsables de ellos desde que nacen? Eso es aborrecible. Eso es una especulación que tú estás haciendo, porque no sabemos si este es el caso. Bueno, quizás estas personas no la censuren, pero yo sí he visto, hablo con argumentos del 90% de la familia cubana, del 90%, argumentos, y lo aseguro. Porque siempre he estado analizando la psicología de las masas sociales cubanas. He estado al tanto de todo eso. Okay. En mi barrio, por ejemplo, hay unas 300 casas. 300 casas.
300 hogares, 300 familias. De esas 300 familias, para ser consecuente, 270 censuran y traicionan a los hijos, aún ellos estando conscientes del problema. En la República Checa, según los documentales que he podido ver, sucedió algo muy interesante, que los hijos arrastraron a los padres al enfrentamiento para la transformación del régimen totalitario que existía en Checoslovaquia. Eso lo dicen los documentales, es lo que he podido ver en los documentales. Y eso sí es terriblemente lamentable. Señores, que le ocultemos la verdad a nuestros hijos y los eduquemos, porque eso es educarlo en la mentira, en la hipocresía, en la falsedad, en el fraude como seres humanos, una falsa identificación. Eso es lo lamentable. Yo no digo que sea el caso de que estos padres regañen a su niñita cuando lleguen a casa. No digo que este sea el caso, pero en la mayor parte de los casos es así, porque lo he vivido. Sí, no, eso estamos conscientes de eso, estamos conscientes de que la doble moral en Cuba ha pululado por los siglos y ha estado por décadas llegando a la casa y teniendo como dice Agustín, un engaño, porque ven una realidad. Los niños están viendo la realidad en la casa, pero no lo pueden decir en la escuela. Y entonces los padres, cuando la seguridad del Estado los llama, entonces los ponen a temblar, porque sabemos bien la naturaleza criminal de ese régimen, y entonces llegan a la casa y regañan a sus hijos por lo que dijeron. Pero los niños no están diciendo nada más que la verdad. Eso es una cosa que también es un poco incongruente, pero bueno, vamos a avanzar en el tema. Y ahora mismo tenemos aquí muchos, esto se ha explotado como un avispero. Han salido en los últimos días una cantidad de gente retando aquí dentro de los Estados Unidos al gobierno de Estados Unidos, al Departamento de Estados Unidos, a las autoridades competentes de la administración de Donald Trump. Ya ayer sacamos a una gente que habló y básicamente está arengando para que eliminen físicamente al presidente Donald Trump. Pero hoy tenemos un sujeto que se llama, que supuestamente, según he tenido información por interno, el señor el tal que vamos a mencionar ahora, era opositor en Cuba. Quizás alguno de ustedes lo conoce. El señor se llama Roberto García Cabreja. Y después que llegó a los Estados Unidos, que sabe Dios qué dijo para entrar a los Estados Unidos, sabe Dios por la vía que vino, no tengo esa información, ahora tiene la Green Card, o sea, la tarjeta verde de residencia, y se declara socialista, comunista y fidelista. Creo que tenemos el video por ahí. Escuchen a este sujeto lo que dice después de estar viviendo, pero además el reto que le hace a las autoridades. Para mí que él no está muy bien en lo que está diciendo. Pero adelante con el video y con el audio. Bueno, ya saben que soy comunista, ya saben que soy socialista, ya saben que soy fidelista, ya saben que soy humanista. Y todo lo que termine con esta. Esta es mi green card. Ahora, si tienen huevo, quítenmela. Si tienen huevo, depórtenme. Aquí estoy. Y para donde quieran, para el Congo, para Groenlandia, para Zimbabue. Si tienen huevo, aquí está. Si tienen huevo, quítenme la green card. Recuerden que la vida no es problema, es solución. Chao, pescado. Este es un señor
que se supone fue, no sé si algunos de ustedes me lo dirán ahora, lo conoció dentro de Cuba en la oposición. He tenido noticias que sí estuvo en la oposición cubana y que ahora está en los Estados Unidos. Pero miren esto, no es solamente que él se declara todas estas estupideces de ser comunista, ser socialista y ser fidelista, que son tres estupideces una tras de la otra. Yo creo que tanta estupidez no puede caber en una sola cabeza, pero bueno, eso es un asunto muy particular de él. Pero lo que me llama a mí la atención es el reto que le hacen las autoridades norteamericanas para que lo deporten. Y entonces estamos mirando aquí, y esto lo digo con toda la responsabilidad del mundo, que hay cubanos que han enfrentado a la tiranía y están en estado de deportación. Hay cubanos que han enfrentado a la tiranía y han sido deportados. Hay cubanos que están en proceso de deportación aquí, que ni son comunistas, ni son socialistas, ni son fidelistas, ni retan a las autoridades norteamericanas de este tipo. Entonces, este caballero, por llamarle de alguna manera, hace este reto. Mientras que hay, como repito, cubanos en proceso de deportación inmerecido. Porque aquí hay cubanos que han enfrentado la tiranía y han sido deportados. Aquí hay cubanos que, y te lo estoy repitiendo para que se oiga bien, y cubanos que han enfrentado la tiranía, que no han sido comunistas, que no han sido socialistas, que no han sido fidelistas y han sido deportados, y otros que están en proceso de deportación por la mínima cosa. Y entonces este tipo de elementos pulula por las calles tranquilamente, transita por nuestras calles, entre nosotros tranquilamente, siendo todas esas cosas que dice él. Pero bueno, Aurelio González, adelante. Carlos, ese Roberto 2.0, ese señor es Roberto 2.0. Mire, hermano. ¿Y por qué Roberto 2.0? Perdóname esa, acláranos eso. Roberto no, Manolo. No, estoy hablando de Roberto Cabreja. No, ese es hermano de Manolo de los Santos. Ah, ya. Es de la misma calaña, Ok, ahora sí te entendí. Adelante. Son par de sinvergüenza. Mira, yo pienso que este Roberto, yo vi el video, lo vi hasta el último Insta, y ahí vi para allá, no sé, ahora dije, este es anormal completo. Entonces, yo pienso que este señor lo que no tiene dinero para viajar, y él quiere conocer el mundo, y tú verás que le va a conceder ese deseo, porque si algo tiene los Estados Unidos, es que tú puedes soñar hasta donde tú quieras. Y él está soñando con un viaje al Congo, a Djibouti, a Groenlandia, a Nueva Caledonia. Para allá él va a ir, y que vaya pronto. Lo otro es que ojalá se resuelvan los problemas con nuestros hermanos que lamentablemente no han sido aceptados en los Estados Unidos y tienen condiciones para solicitar asilo porque son perseguidos políticos en Cuba. Ojalá se le conceda esa posibilidad, hermano. Bueno, a ese punto voy. Ustedes saben cuántos presos políticos en estado deplorable hay en Cuba que merecen una visa, ya sea humanitaria, una visa de refugiado, una visa de perseguido, y el Departamento de Estado de los Estados Unidos con la Embajada Americana no le da la visa. Y entonces viene un sujeto como este y como el tal Manolo de los Santos y viven aquí en los Estados Unidos. Y no pasa nada. Pero no es eso, que miren cómo retan a la sociedad y al gobierno y al Departamento de Estado de los Estados Unidos. Nuestros funcionarios electos, ¿qué? ¿Dónde están ustedes, señores? Porque si el pueblo ve estos videos, yo creo que a ustedes les llegue también un video de este tipo. Por favor, actívense, que nosotros votamos por ustedes para que ustedes nos escuchen y escuchen que cosas como estas no deben pasar dentro de los Estados Unidos y en la sociedad norteamericana. Adelante, Pablo Morales Machán. Está presentando falla en esto de la selección de quienes son aceptados para el Green Card o la tarjeta de residencia, incluso a los que han llegado a ser hasta ciudadanos estadounidenses. Lo primero que quiero acotar aquí es que este señor debe haber
mentido. Perjurio es un delito federal en los Estados Unidos, porque usted no le dijo a este señor, no le dijo nunca a un oficial de inmigración que él era comunista, socialista y todo elista, como si el capitalista también no terminara en ista. Es primeramente que desconoce hasta la propia lengua materna, que es el español. Segundo, hay una cantidad de personas que están confundidas en su propia idiotez, de que desconocen la ley, pero no quieren aprender. Entonces esos son los verdaderos ignorantes. Que usted esté emplazando al sistema de Estados Unidos para ser deportado, tenga vergüenza y tenga valor, y usted mismo autodepórtese. Presente sus credenciales de lo que usted dice que es en el reino de Lesoto, en Swahili, en el Timor del Este, donde usted le dé la gana. Pero no esté haciendo ese papelazo que menosprecia y pone en telejuicio la buena sentido común de los cubanos, porque caemos también en un estado de opinión negativo de cómo hay cubanos que llegan a ser tan idiotas y tan estúpidos. Entonces también tengo vergüenza ajena como cubano de que ese tipo de gente esté diciendo esos disparates, a pesar de que Estados Unidos le ha dado las mayores atenciones y protecciones a los cubanos con la ley de ajuste cubano, que no se lo da a todo el mundo y sí se lo da a los cubanos, y que haya cubanos despreciando, renegando y ensuciando la esencia de esa ley que protege a los verdaderos luchadores anticastristas. Y me duele mucho que muchos aquí adentro no tengamos la atención, no tengamos la visa humanitaria. Yo mismo estoy operado de corazón abierto, vivo en la calle, mi familia renegó de mí y yo sigo en la lucha y no pido apoyo ni logística de nada ni de nadie. A mí me llama, me motiva el amor por la patria, por la libertad, por la justicia y el odio irreconciliable contra el castrocomunismo por todo lo que ha hecho, no a mi persona, sino lo que le hace al pueblo, lo que le ha hecho al pueblo y lo que pretende seguir haciendo, porque eso es su modus operandi, para mantener su modus vivendi. Son asesinos, mentirosos, retrógrados, y no les interesa nada ni nadie. Tienen un odio y una repugnancia con el cubano que son más anticubanos que los propios españoles colonialistas cuando no querían la independencia de Cuba. Antes de pasar con Javier el Bello, voy a decir algo sobre esto. Señores, estamos hablando con patriotas, con hombres frontales a la dictadura, con hombres como Pablo Morales Marchán, que sí, este sí merece una visa humanitaria, este sí merece una visa de refugiado, con tanta gente que hay dentro de Cuba, y vuelvo a decirlo, con tanta gente que hay dentro de Cuba con hijos enfermos, con hijos desnutridos, con hijos inválidos, pidiendo una visa humanitaria. Y sin embargo no tienen ese privilegio, porque una visa aquí es un privilegio. Una residencia aquí es un privilegio. Una licencia de conducción en los Estados Unidos es un privilegio. Y que este caballero, de verdad, haga semejante cosa, esto no tiene parangón en la historia. Pero Javier, adelante Javier, con tu opinión, por favor. Adelante. Mi criterio. Mire, yo le voy a hacer mi propia experiencia con respecto a lo que se estaba hablando, ¿no? Yo apliqué al programa, o sea, quise aplicar al programa de refugiados. Y como no ser tan extenso, a mí no se me aprobó. Poco después, pues, muchos personajillos de estos, por ejemplo, en el caso de aquí mismo donde yo vivo, fue el Ministerio de Interior y está en los Estados Unidos y no le ha pasado nada. Está allá. También el caso del que tuvo que ver con el derribo de las avionetas Hermanos Rescate. Que se sabe que está en Estados Unidos, pero no sé si lo deportaron o todavía está ahí. No se sabe. En mi criterio con respecto a que se le han dado visas a estos caballeros, no lo entiendo. Yo quisiera que alguien me explicara el por qué se le han dado visas, entradas a esas personas. Si cuando usted, el funcionario de la embajada, le hace la entrevista, antes que le diera la entrevista,
se le da un papel donde hay un cúmulo de preguntas, donde se le pregunta dónde es que si perteneció al Partido Comunista de Cuba o si fue un organismo, por ejemplo, del Ministerio Interior o otra entidad, o sea, organización política en Cuba, o sea, que apoya al gobierno cubano. No entiendo. Yo quisiera que alguien me explicara por qué se le ha dado entrada a esas personas, por lo cual se ha hecho daño a los mismos opositores dentro de Cuba, al pueblo cubano. Y no sé, que alguien me explicara, o sea, alguien del Departamento de Estado, dé una explicación. Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa, Javier. Hay una responsabilidad que tenemos todos y es en hacer este tipo de denuncias, y yo creo que en los Estados Unidos, principalmente aquí en Miami, deberían existir muchos programas como este con opiniones de ustedes de adentro de Cuba para que ustedes sean los que denuncien este tipo de gente. Porque ustedes conocen más este tipo de gente que nosotros. Porque nosotros, la gente llega aquí y no le sabemos el historial. Pero ustedes sí le saben el historial. Entonces, debía haber muchas entrevistas desde aquí, de los Estados Unidos, para gente dentro de Cuba para que denuncien semejante cosa. Pero bueno, antes de pasar con Agustín López, estamos ya en los últimos minutos del programa. Quiero que sean un poquito menos extensos, un poquito más escuetos en lo que van a hablar, para poder tocar dos temas más que nos atañan, que son otras dos denuncias que queremos hacer públicas también. Hoy le estamos dando talla a los comunistas, pero que se sirvan con la cuchara grande. Pero esto es denunciando a ustedes, denunciando a los comunistas. Ahora viene una gran denuncia contra Mariela Castro, que está acusando al presidente de los Estados Unidos. Pero bueno, Agustín, adelante con la opinión sobre este tema que estábamos hablando. Adelante. Sí, mira, ahora yo me pregunto, o les pregunto a ustedes, que fueron los que han votado por los senadores, ¿dónde están los senadores aquí, los congresistas, que pueden, por lo menos, intervenir directamente en este problema? Yo conozco, no uno, varios que en un momento determinado, si hay una cosa seria, yo puedo testificar. Varios cubanos que están aquí en los Estados Unidos y han pagado abogados, porque aquí hay una serie de abogados que yo diría que tienden a la corrupción, que se han llenado los bolsillos con esta manipulación de la emigración con los cubanos principalmente. También ha sucedido con otro tipo de emigrantes, pero bueno, con los cubanos principalmente. ¿Dónde están esos congresistas que alzan la voz en cuanto a estas manipulaciones? ¿No? Que sean efectivos, no que alcen la voz, no, la ley de esto, la ley de lo otro, y que no se lleve a cabo. Marzán está muy cierto en lo que está diciendo. Estos individuos todos han violado la ley, porque la ley de ajuste existe una responsabilidad con la política anticastrista. Las demás leyes, para darte una visa en los Estados Unidos, no una visa, también una reunificación familiar, te preguntan que si eres comunista o, bueno, si eres miembro del Partido Comunista, si has pertenecido, bueno, todo eso. Entonces, acá en la emigración, los que han llegado acá a través de la frontera también han experimentado ese tipo de cuestionamiento, de preguntas. Bueno, entonces, ¿dónde está la verdad del ejercicio de la ley con respecto a eso? Acá en los Estados Unidos, cuando ese tipo de individuo puede campear aquí por su respeto, y eso está demostrado a través de las redes sociales, que los han descubierto mucho a través de las redes sociales, y ya no le ha quedado alternativa al gobierno o a las autoridades federales norteamericanas que deportarlo, porque ha sido tan evidente que no se puede sostener. Bueno. La voz de los congresistas en cuanto a esto es lo que yo quiero oír. Ahí tenemos a Yuri Valle Roca, ahí tenemos a la esposa de la Indy, ahí tenemos a mi hijo, ahí tenemos a mi sobrino, con evidencia, realmente opositores, realmente que se han enfrentado al gobierno y que han peligrado no su vida, porque la vida de todos los opositores peligra, vamos a decir, su estatus de aparente libertad
que no hayan ido a un calabozo, que han sido amenazados directamente. ¿Dónde está esa estabilidad que deben de tener por lo menos esos cubanos aquí dentro de los Estados Unidos? Señores, estamos hablando con Pablo Morales Marchán, Agustín López, Aurelio González y Javier El Bello. Quiero ya un último reportaje, vamos a ver si tenemos tiempo, un último reportaje de una acusación que le hace Mariela Castro al presidente de los Estados Unidos. Escuchen esto. ¿No? Déjame decir algo. Ya no tenemos mucho tiempo, adelante. Si alguna autoridad federal de aquí en los Estados Unidos de investigación quiere contactarme personalmente, puede hacerlo, que estoy dispuesto a colaborar. Adelante con el reportaje, a ver si tenemos tiempo en 30 segundos de desmenuzar esto. Adelante. LGBT que está aquí ha sido muy importante. Ellos también están haciendo contribuciones, ellos, ellas y ellas. Miren cómo los fundamentalismos políticos, desde su propio presidente, que además es un pedófilo, que deberían haber condenado desde hace mucho tiempo. Para mí es uno de los mejores ejemplos para demostrar cómo el pueblo que participó, y disculpen con esta mosca que se metió en el medio, y incluso la CIA se los está alertando, no se metan con Cuba, que no vamos a salir bien. Escuchen semejante cosa, lo que dice esta sujeta. Dice que la CIA le está alertando al gobierno de los Estados Unidos, no se metan con Cuba, que no vamos a salir bien. Imagínense ustedes hasta dónde llega la boconería de esta señora y acusa al presidente de pedófilo. Vaya, ¿qué no hace ella con el presidente? Yo espero y aguardo, porque no nos da tiempo, pero todas estas bravuconerías y todas estas cosas las están haciendo ellos para tapar ciertos y determinados negocios que tienen ellos. Vamos a ver si podemos poner el reportaje de los negocios que tienen ellos, y mañana en este mismo programa, Noticias de Cuba, vamos a hablar de este tema. Ponme el otro reportaje. Está registrado como organización no gubernamental, como ONG. Y en Europa somos tan tontos que Noruega le da 300.000 euros, o el gobierno vasco 120.000, que sepamos, al menos en 2019. Sí, el PNV y el Partido Socialista sufragan una clínica de cambio de sexo en Cuba que es propiedad de la hija de Raúl Castro, de la sobrina de Fidel Castro. Y lo pagan ustedes con su dinero público. Hay que decir que CNSEX recibe millones de las organizaciones cercanas a Open Society, o sea, a George y Alexander Soros, y como no también de la Fundación Ford. Todo el movimiento LGTBI está regado por este tipo de subvenciones. Ok, necesitamos, ya tenemos obligación de despedir el programa, pero le dejo este tema calientico para mañana nosotros hablar de este tema. Hoy le digo gracias a Agustín López, gracias a Pablo Morales Marchán, gracias a Aurelio González, gracias a Javier El Bello, gracias a ustedes por escucharnos y vernos. Pueden seguirnos en UnoNext Latino, unonext.com, y personalmente en mi YouTube, @Carlos Martínez Mosquera. Pueden estar ahí conmigo, van a ver todos estos programas. Salimos en todas las redes sociales y le decimos, la tiranía le teme a muchas cosas, pero a lo que más le temes es a esta palabra dicha desde adentro de Cuba por sus propias víctimas, porque todos estos hombres que hay aquí con su familia y muchos millones que faltan aquí son víctimas de la tiranía más longeva del hemisferio occidental, que es la tiranía cubana. 67 años de represión, de miseria, de hambre, de necesidades, de presos políticos, de muertes, de desaparecidos en el estrecho de la Florida, y pare usted de contar. Ustedes no pueden reclamar nada, porque ustedes no tienen moral para reclamar nada. Ustedes lo que tienen que hacer es terminar con ese suplicio y ese flagelo que le tienen montado al pueblo de Cuba. Que Dios los bendiga a ustedes también y que les dé cerebro para pensar que ya es hora de que ustedes vayan
saliendo desde ahí. Que Dios los bendiga a todos. Siempre, si Dios quiere, mañana a las 12 del día, Noticias de Cuba, para Cuba y los cubanos. Gracias, muchachos. Este programa es cortesía de Choque y Demanda. Está registrado como organización no gubernamental, como ONG. Vamos Cuba, llegó el momento de despertar sin pedir perdón, que caigan los muros del alma, que hable la verdad del corazón. La libertad te está llamando, no es un sueño, es hoy, es aquí. Vamos Cuba, abre los ojos, recuerda quién fuiste, quién puedes ser. Por fin. Ideologías viejas y rotas no alimentan al que quiere vivir. Corroen lento como el óxido lo que nació para florecer y reír. No es traición querer un mañana, ni pecado elegir la luz. Es honrar la vida que te dieron, es caminar sin cruz impuesta, sin capuz. ¡Vamos Cuba! No temas al cambio, pueblo valiente. Más miedo da no volver a soñar. La verdad no necesita grilletes para poder caminar. Uno Next Latino, el número 1 en tu hogar. Propietarios del Sur.